y me han estado diciendo cosas tan lindas y lindas de esta sección. Y ya con nosotros, la pastora Sandra Oyola, que la recibimos con este fuerte aplauso. Pastora, la gente me ha dicho, tengo gente que me dice, la pastora Sandra Oyola, con esto de neurotología cristiana, me dicen, ella es la Spurgeon mujer. ¿Mire eso? Mire eso, pastora. Así. Ella es Spurgeon, pero mujer. Su discurso, su diálogo es extraordinario. A la gloria de Dios. Amén. Ciertamente Dios está bendiciendo la vida de nuestra audiencia a través de usted. Bienvenida, pastora. ¿Cómo está? Amén, amén. Bendiciones. Esos zapatos son demasiado grandes. Pero le damos siempre la gloria y la honra al Señor, que Él es el que nos permite descubrir todo esto a beneficio de la iglesia y de nuestro crecimiento espiritual. Saludamos a todos mis hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, y me uno a todas esas expresiones de recibimiento de la palabra anterior del evangelista. Excelente exponencia de lo que debe ser la espiritualidad, la madurez espiritual del creyente. Pues aquí estamos nuevamente con el tema de la neuroteología cristiana, que es el asignado en esta etapa. Y como estuvimos hablando las semanas anteriores, yo no pude enviar con tiempo el video, lo vine a mandar esta mañana, pero ya más adelante prepararemos de tal manera que las personas puedan verlo a través de la pantalla, porque ese video es corto, lo que dura es 1 minuto nada más, y presenta un viaje al interior del cerebro. Si alguien lo busca por YouTube, es específicamente el que dice viaje al interior del cerebro / neuroteología, para que sepa, porque hay varios, pero que busquen el que identifica la neuroteología. Entonces, estuvimos viendo lo que es lo que implica el proceso de pensar. Y en ese corto video, pues se pueden ver todo lo que son los procesos neurofísicos del pensamiento. Esto es a nivel de la corteza cerebral. Siempre hacemos esa salvedad. Ahí se pueden ver las partículas subatómicas de células, astrocitos, tales como protones, neutrones, electrones, neptones, quarks y todo ese particulado diminuto. Ellos van emitiendo unas ondas en su interacción. Y es bien importante porque en el video se puede ver, cuando lo tomamos en cámara lenta, se puede ver esas ondas que generan esos movimientos, y es lo que todavía el científico no ha podido descubrir qué inicia eso, porque puede ver el movimiento, puede ver lo que genera el movimiento, puede ver observar el proceso de sintetización que se da con la acción de pensar, pero ¿de dónde surge eso? Y obviamente nosotros que tenemos la revelación de la palabra sabemos que eso inició desde soplo de Dios al primer ser humano. Cuando pastora, sopló yo tengo el video listo también aquí, cualquier cosa. Pues si lo puede pasar mejor. ¿Lo pasamos? Claro que sí. Sí, claro, te lo agradezco. Con todo gusto, pastora. Vamos a hacerlo ahora mismo. Amén. A la gente que está conectada con nosotros, vamos aquí a ver el video, a ver dónde es que está. Lo tengo. Déjame chequear dónde es que lo puse. Déjame ver si lo veo por aquí. Se supone que lo vea por algún lugar, pero no lo veo ahora. Y lo tengo abierto. Puede continuar, pastora, lo que yo voy preparándome acá. Déjeme muy bien. A ver qué pasó, porque no lo veo acá. Ok, pues en ese video van a poder observar los impulsos corticales. Se pueden observar ahí que permiten esas entradas y salidas de iones. Eso es de calcios, complejos de proteínas, sodios, etcétera. En ese segmento inicial del axón de la neurona. Eso es lo que usted va a ver en el video, y esos iones pasan a través de una membrana generando un potencial de acción, un impulso nervioso. Usted va a poder ver ahí esa actividad. Exacto, ese mismo video. Ahí está, pastora. Ahora sí lo podemos ver. Déjeme darle aquí. Ahí está.
Tiene volumen, ¿verdad? Uno, así. Perfecto. Ese es lo que menciono, que hay unas ondas que son las que generan esa actividad y van creando eso que ustedes ven ahí, que es el final del axón, de la neurona sináptica, y ese espacio que ustedes ven ahí entre una sinapsis y la otra, es ese particulado que ustedes ven ahí, ese espacio es donde se dan las sensaciones. Una vez surgen esos neurotransmisores y se envían a la popsinasis, ese espacio es donde se dan las sensaciones. Y en el video, obviamente, luego usted lo puede repasar en su casa, lo puede buscar y verlo detenidamente. Es interesante porque un neurocirujano de España dijo en una ocasión, tuvo un encuentro con Dios y entendió lo que era la fisiología del pensamiento y habiendo entendido que todo esto es diseño divino, tan sofisticado, él decía, pude haber hecho más de 1000 operaciones en el cerebro y nunca pude encontrar un pensamiento. Todo lo que veía era actividad cerebral. Y es precisamente ese terreno, por eso le dije, es casi ese lugar santísimo donde solo Dios y nosotros como seres humanos sabemos la actividad que se da ahí. Solo Dios y nosotros, ni nuestros cónyuges, nadie, ni siquiera el enemigo. El enemigo puede, ¿cómo es? Enviar información externa y por nuestra reacción y comportamiento él puede saber si está haciendo efecto o no, pero ese terreno le pertenece estrictamente a Dios, el terreno de la actividad de pensar, y en ese sentido nos ocupa a ser autoconscientes con la ayuda del Espíritu Santo para manejar con ellos. Bien dice el apóstol Pablo, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu que mora en él? Pero luego dice, ¿quién conoce los pensamientos de Dios si no es el Espíritu que mora en él, el Espíritu Santo? Y ahí es donde coloca que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en ese video pudimos ver ese impulso nervioso que viaja de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Ese movimiento iónico da comienzo dentro del axón de la neurona, esa transmisión sináptica química que puede ser excitadora o inhibidora. También dentro del axón de la neurona se conforman unas moléculas sintetizadas con los elementos propios, repito, de iones, proteínas, aminoácidos, enzimas, entre otras. O sea, de acuerdo a la naturaleza del contenido del pensamiento, es que se da el proceso de sintetización. Déjeme explicarle. Usted está en un culto glorioso, hay una manifestación poderosa. Mire, usted sale casi levitando de ese lugar y de repente le asalta un pensamiento de un asunto que dejó pendiente. Y ese simple pensamiento que le asaltó va a generar un impulso bioeléctrico que va a desencadenar un proceso bioquímico que inmediatamente ese gozo fuerte que usted sentía va a ser como un clic y pudiera saltarle como una tristeza o le pudiera saltar una preocupación. Ese cambio se puede dar inmediatamente o se puede dar paulatinamente. ¿Por qué ese cambio en esa sensación, si acabo de salir de este culto glorioso, o digamos que de repente llego al carro y me doy cuenta que tiene una goma vacía y no tengo las herramientas para trabajar con ello, inmediatamente se dan esos cambios? Nuestro cerebro, y uso el término cerebro para hacer la salvedad, como dije en el inicio, en la introducción, que estaríamos usando términos y aclarando, porque mente es un término de la filosofía y abarca mucho en el concepto de mente.
Cuando hablamos de pensamiento, pues ya estamos hablando de una actividad. Cuando estamos hablando del cerebro, pues estamos hablando de los procesos fisiológicos que se dan en el cerebro por la actividad de pensar. Así que una vez nos asaltan esos pensamientos, nuestro cerebro, que simplemente fue diseñado para procesar información, en este caso, nuestro cerebro originalmente, y hago aquí un paréntesis, nuestro cerebro fue diseñado para percibir, ver, comunicar, entender y estar en plena comunión con Dios, que es espíritu, y también funcionar en el mundo natural. Cuando el primer ser humano fue creado, ese cerebro fue diseñado con ese propósito. Por eso hemos establecido en la neuroteología cristiana que el pensamiento es el primer sentido de percepción de la raza humana. Wow. Y los 5 sentidos básicos los colocamos en un segundo plano, que aunque Sócrates los mantuvo en primer lugar por mucho tiempo, los 5 sentidos que conocemos básicos, nosotros en la neuroteología cristiana hemos colocado el sentido del pensamiento, o sea, el pensamiento como el primer sentido de percepción por encima de los 5 básicos. Eso actualmente está registrado, está en la Biblioteca de Estados Unidos, tiene su copyright del doctor Héctor Colón, porque en eso está basada su tesis en la Universidad de España. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, para colocar un pensamiento de Dios, no necesita los 5 sentidos básicos que conocemos, y crear sensaciones en nosotros y crear respuestas emocionales en nosotros. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de que el cerebro fue diseñado por Dios para comunicarse con el hombre, para relacionarse con el hombre, y el hombre tenía la capacidad de que todas, y valga la redundancia, de que todas esas capacidades colocadas y diseñadas por Dios en el cerebro pudieran funcionar tanto en el terreno de lo espiritual como en el terreno de lo natural. El pecado fue el que laceró esa capacidad. Y como dije en la primera reunión, lo primero que se afectó fue el sentido de percepción, precisamente en la capacidad de pensar, porque todos los sentidos básicos entonces quedaron afectados por la percepción que quedó afectada. Y por eso el hombre entonces, la voz de Dios le creó temor en vez de confianza, pero podía relacionarse con Dios. ¿Existía idioma? No lo sabemos. Cuando Dios creó a Adán, no sabemos si existían idiomas, pero el lenguaje sí. Y el lenguaje del pensamiento, el lenguaje espiritual, el lenguaje en que Dios se comunicaba con el ser humano y el ser humano con Dios. Entonces, lo que podemos ver es lo que causó la caída y lo que Dios ha venido a hacer en su plan de restauración y redención a través de Jesucristo, que es el postrer Adán. Y eso lo vamos a ver más adelante detalladamente. Pero en ese video específicamente pudimos ver todo ese proceso de sintetización, esas moléculas se conocen también como neurotransmisores, que lo dijimos aquí la pasada semana. Por lo tanto, esos neurotransmisores, que los más que conocemos, la serotonina, la dopamina, adrenalina, noradrenalina, entre otras, se producen por el contenido de mis pensamientos. El contenido de mis pensamientos son positivos, son negativos, son de ansiedad, son de temor. El contenido de mis pensamientos son los que van a producir esos neurotransmisores, que son los que vemos entonces formándose al final de esa conexión neuronal. Esa molécula viaja dentro de esa vesícula secretona que la vimos ahí en el video y comienza a almacenar el neurotransmisor para protegerlo y luego liberarlo en esa postsinapsis. Ahora bien, existen varios procesos de sinapsis, pero el proceso, mire qué interesante, el proceso que se da en la actividad de pensar, aclaré anteriormente que el 90% de las células nerviosas hasta ahora descubiertas en la corteza cerebral son los astrocitos. El 10% son las neuronas.
las neuronas se encargan de portar esa información, son como el vehículo. Ajá. No, pastora, le estoy escuchando y estoy aprendiendo aquí. Amén, amén. Pues el asunto es que se dan esas sinapsis, pero es interesante y yo me gozo en el Señor porque dentro de los variados procesos de sinapsis que existen, hay uno que es el que más recientemente se ha descubierto en la actividad de pensar, que es maravillosamente una sinapsis tripartita, que las sinapsis se dan entre dos conexiones, la sinapsis, la pre y la post, pero hay una tercera que participa. Y eso es grandioso porque nuestro Dios siempre hemos encontrado a través de la palabra que somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Correcto. Un Dios, Padre, Hijo, Espíritu. Y es interesante que el proceso de sinapsis que se da en la actividad de pensar es tripartita también. Si no se da esa tripartita, esa es la que tiene una función activa en la actividad de pensar. Las células astrocitos generan las ondas corticales en ese espacio extracelular y cuando interactúan sus partículas subatómicas producen ese movimiento iónico. Entonces las neuronas presinápticas, donde se sintetiza el neurotransmisor en el axón de la misma, se genera un potencial de acción que es el que causa la entrada y salida. Y es maravilloso cuando usted vea el video detenidamente en su casa, que puede ver quién le dio la orden a esa célula nerviosa para que hiciera ese proceso, para que sintetizara la información, pudiera liberar esos neurotransmisores, para que nosotros pudiéramos procesar las experiencias de la vida. O sea, si no fuera por el proceso que se da en el cerebro, no hubieran emociones. Y es importante que sepamos que no hay problema con nuestras estructuras emocionales. No debe haber conflicto con nuestras emociones. Nuestras emociones están al servicio de nuestra espiritualidad cuando entendemos correctamente este diseño de Dios. Y si vemos todas estas actividades, resumiendo ya con el tiempo que va corriendo, esos procesos neurofisiológicos visibles son el efecto de la acción de pensar, procesos invisibles, abstractos, intangibles, inmateriales. O sea, mis pensamientos son invisibles, pero tienen procesos fisiológicos. Ahora bien, todo esto está diseñado en el ser humano, pero la Biblia dice en Jeremías 29:11, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin, el fin que esperáis. Mi Dios, nuestro Dios, el Dios que es espíritu, que no es humano, nos está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Por lo tanto, podemos establecer o pretendemos establecer que pensar es un proceso espiritual. El origen de la capacidad de la actividad de pensar es espiritual. Excelente. Y cuando Dios sopló en nosotros ese aliento de vidas, no solo activó todas esas funciones fisiológicas, sino que la orden era la capacidad de pensar para que ese terreno estuviera conectado y alineado al pensamiento de Dios. Excelente. Y es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo con nosotros. Si nuestros pensamientos no son sanados y saneados con la palabra de Dios, nuestras emociones no podrán ser sanadas. Todo tiene que comenzar con el pensamiento, con esa actividad que tiene origen espiritual, para que todo lo demás que se desencadene a nivel fisiológico tenga el beneficio de esa medicina del pensamiento de Dios. El Dios que piensa y no tiene un cerebro como el nuestro. El Dios que planifica y no tiene un cerebro como el nuestro. Y eso nos hace responsables
de, como dijo uno de los compañeros la semana pasada, de que mi sistema, mi capacidad de pensar está en sincronía con el de Dios, y como único esto es posible es por medio del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a activar y a poner en función la mente de Cristo en nosotros. Así que más adelante seguiremos hablando de cómo entonces podemos dividir el cerebro en 3 partes desde una óptica espiritual, espíritu, alma y cuerpo a nivel de cerebro. Poderoso, no hay duda. Estamos aquí disfrutando de esta linda experiencia porque, wow, ciertamente palabra buena. Pastora, usted está en un terreno poderoso, ¿sabe? Wow, cuidar los pensamientos. Increíble, de verdad que esa conexión de lo primero que ocurrió en el huerto fue el pensamiento, no fueron los sentidos. Eso me voló la cabeza, ¿sabe? Amén. Eso es poderoso. Amén. Y vamos a ver también en la palabra, sí, cuando habla del término los pensamientos del corazón, eso lo vamos a aclarar, obviamente, buscando la raíz etimológica de a qué se refiere corazón, cuando la palabra usa corazón y lo que realmente quiere decir, para que podamos tener una comprensión mejor de ese asunto. Me parece que esta mañana, una mañana de aprendizaje violento. Mire, tengo por acá gente, pastora, comunicándose con nosotros y dándonos sus impresiones de ciertamente de la sección. En Morales nos dice amén. La pastora Ana Luisa Otero nos dice Dios les bendiga, buenos días. La pastora Elín Hernández nos dice esta sección está cardíaca, pastora Sandra. La pastora Elín Hernández la changa. Oye, tremendo, pastora, de verdad que es tremendo. Tengo por acá también a la pastora Carmen Hernández Pera, que nos envió un corazoncito por ahí. También nuestra amiga Madeline nos dice Dios es perfecto, gloria a Dios, maravilloso Dios. Tengo también a Milka Alejandro, nos dice magnífico pastora, su exposición me hace recordar el Salmo 139, donde Dios se habla de la omnisciencia de Dios. La pastora Omaira Magnami nos dice buenos días y bendiciones desde Panamá. El evangelista Raúl Rosario nos dice bendiciones, doctora Sandra Oyola. Gracias por nutrirnos con tan sólida enseñanza basada en la revelación bíblica. Esto es ciencia de Dios. Amén. Así mismo es, hermano. Así mismo es. La pastora Nixa González nos dice bendiciones. La iglesia de Dios, Casa de Esperanza, nos dice bendiciones. Buenos días y bendiciones para todos. Un abrazo. Mire, si usted va al chat, en el chat ahí puse la dirección de YouTube del video. Está en el chat, usted lo busca. Busque Tertu Hablemos o la parte, o también donde dice Jesús Everyday Ministries. Y ahí usted puede conseguirlo. Ahí está. También nuestra querida amiga, la doctora Cibel Escoto, nos dice excelente, maravilloso Dios. Sandra Enid Rivera nos dice wow, qué increíble. Todo lo hace perfecto. La pastora Nixa nos dice santo, aleluya, gloria a Dios. También la iglesia Tabernáculo de Amor nos dice poderosa palabra de Dios y poderoso Dios. Gracias, doctora. Óigame, la pastora Omeira Magnami nos dice excelente palabra. Jacqueline Díaz nos dice poderoso, que debemos de cuidar nuestros pensamientos, los pensamientos. También Álida Feliciano, poderosa enseñanza. Y también mi esposa Mari dice esto huele a avivamiento. Así que de eso se trata. Oye, poderoso pastora, de verdad que una palabra. Y meternos al cerebro. ¿Cuándo uno pensaría que mirar el cerebro, conectarla con Dios y todo lo que está pasando aquí en esta sección? Increíble, para la gloria del Señor. Amén. ¿Cómo la gente puede comunicarse con usted y con su ministerio? Pues, bueno, conmigo personalmente a través de nuestro ministerio, el Centro de Discipulado Mundial en Humacao, Puerto Rico, a través de Facebook. Los que quieran conseguir mayor información de esto en nuestra Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico, en la página de la universidad. La Universidad de Neuroteología Cristiana. Sí, en Puerto Rico, del doctor Héctor Colón Santiago. Ahí estamos para servirles.
Ahí está, pastora, gracias por estar con nosotros. Oigan, y gracias por bendecirnos con tan tremendos temas. Un abrazo, amén. pastora, ¿ok? Les bendigo más. Lindo y Que la paz del bendecido. Señor, la paz del Señor sea con usted, pastora.